Cuando era pequeño, mi mamá me regaló mi primer cómic. Tenía 6 años y apenas estaba aprendiendo a leer, pero los dibujos, las páginas llenas de color, acción y un personaje muy característico llamaron mucho mi atención. Fue un gesto pequeño, uno de esos momentos cotidianos que los adultos suelen olvidar rápidamente. Para mi mamá fue una compra impulsiva en una tienda de revistas. Para mí fue el inicio de algo que ni ella ni yo habíamos llegado a imaginar. Recuerdo claramente ese cómic. En la portada estaba Spider-Man y a su lado Hydro y el Arenero flanqueándolo y a punto de atacarlo. La primera página fue algo impresionante, pero más allá del increíble arte de John Romita Jr., había algo más en ese guión de Dennis O'Neil. Ahí había un mensaje sobre ser valiente y sobre el sacrificio, sobre todo. A mis 6 años no entendía muy bien todo esto, pero sí sentía algo profundo y emocionante, como si esas historias hablaran de posibilidades infinitas y del poder que todos tenemos dentro de nosotros. Esa fue la primera vez que conocí a Peter Parker y a Spider-Man. Ese cómic desapareció de mi colección poco después. Como cualquier niño, no era particularmente cuidadoso con mis cosas. Probablemente terminó olvidado en una mudanza o mi mamá, al verlo arrugado y maltratado entre mis hojas con dibujos tratando de imitar todo lo que estaba haciendo Romita Jr., lo tiró. O quizás fue desechado durante una de esas limpiezas de casa que los niños tanto tememos. Lo que sí quedó fue el recuerdo. Ese primer encuentro con un mundo donde lo asombroso era posible. No fue hasta varios años después que me convertí en un verdadero fanático de los cómics. Ya en mi adolescencia comencé a coleccionar casi de manera compulsiva. Cada semana ahorraba para comprar el siguiente número de X-Men, Batman o Karmatron. Sin embargo, siempre estaba presente en mi memoria ese primer cómic, el que había marcado el inicio de todo. En ese momento no recordaba el número, pero las imágenes, las emociones y la historia seguían grabados en mi memoria. Pasaron los años, dejé de comprar cómics, mi vida avanzó, dejé Sonora, estudié artes gráficas, influenciado sin duda por los cómics que me encantaban de niño. Mi trabajo me llevó a un mundo donde podía combinar mi pasión por el arte y el dibujo, y sobre todo por contar historias. Ilustré algunos libros, trabajé como creativo, me casé, me divorcié. La vida me había dado su buena dosis de golpes, así como de lecciones. Sin embargo, esos primeros héroes que habían llenado mi niñez de esperanza volvieron y fueron un salvavidas en forma de libros, cómics, videojuegos y animaciones que me acompañaron durante esos momentos. Ese mundo de fantasía de alguna manera me había salvado. Después de toda esta etapa, la nostalgia me llevó a buscarlo. Cuando encontraba una tienda de cómics preguntaba si tenían algo que coincidiera con mi descripción de aquel cómic, la cual no era mucho que digamos. Es un número en donde Spider-Man se enfrenta al Arenero y a Hydro y ellos se fusionan y se convierten en un monstruo. Es una historia súper triste. Todos siempre eran amables, pero nadie realmente sabía bien qué hacer. O sea, sus respuestas iban desde un no lo tengo, pasando por un no sé si pueda conseguirlo, es muy viejo y no tiene tanto valor de coleccionista, hasta un no tengo idea de qué me estás hablando, pero puedes buscar en las cajas del fondo. Y seguían con su vida. Y no, nunca estaba en las cajas del fondo. Una década después, mi vida continuó. Me volví a casar, me iba increíble en mi trabajo y hasta inicié un pequeño canal de YouTube a modo de catarsis con un buen amigo que conocí en el trabajo. De hecho, ese amigo y su esposa nos invitaron a un viaje y fue en ese viaje en una tienda de cómics en Austin, Texas, donde encontré el segundo cómic que había leído de niño. Justo aquel que era la continuación de ese infravalorado cómic de Spider-Man. Fue un momento casi mágico. Al ver la portada, todos los recuerdos me cayeron como un balde de agua fría. De inmediato lo compré y me sentí como si hubiera recuperado una parte de mi pasado. Pero también me di cuenta de algo importante. Si había encontrado ese número, entonces el anterior también podía estar en algún lugar. Mi búsqueda se intensificó. Pasé horas revisando catálogos en línea, participando en foros de coleccionistas y asistiendo a convenciones. No fue fácil. La mayoría de las pistas terminaban igual que siempre,
buscándolo en cajas abandonadas al fondo de una tienda o de una bodega. Incluso fui víctima de una estafa. Pagué una lana, no mucho, pero una lana al final, a alguien que me aseguró que tenía el cómic que estaba buscando, para después de varios meses simplemente darme cuenta que nunca llegaría. Eso fue hace 5 años. Hace un par de meses, mientras visitaba una página de venta de cómics buscando otra cosa completamente distinta, me dije, ¿y si tal vez? Y puse el título y el número en el espacio de búsqueda y ahí estaba. La portada del cómic que había descrito tantas veces a tantas personas, que vivía gratis en mi mente y tantas veces había visto en bases de datos de fans, en Marvel, en Google, pero se resistía a llegar a mis manos de nuevo. Vi el precio, lo pensé un poco, lo volví a pensar, volví a ver el precio y me dije, güey, has gastado mucho más en cosas más pendejas. Y con la idea de la posibilidad de tener de nuevo ese cómic conmigo y con la misma posibilidad de estar perdiendo ese dinero, di clic en comprar. Pasaron un par de meses y, para ser honestos, me olvidé que lo había comprado. La vida tiene una forma extraña de enterrar incluso los momentos más emocionantes. Un día, mi celular sonó. Hola, con Leonardo. ¿Sí, él habla? Tengo un paquete para usted. Qué raro, pensé. El paquete que estaba esperando decía que llegaría mañana, pero bueno, no era la primera vez que me mandaban algo con un día de anticipación. El repartidor me entrega un sobre e inmediatamente supe qué era. Ahí estaba, envuelto cuidadosamente en plástico, el cómic que había iniciado todo hace más de 40 años. Tenerlo en mis manos fue casi surreal. Las imágenes eran exactamente como las recordaba. Los personajes, la historia, todo estaba ahí. Pero más allá de eso, tenía en mis manos el recuerdo de lo que había significado para ese niño de 6 años. Ese cómic había sido mucho más que una simple historia de superhéroes. Había sido un faro, una chispa de esperanza en momentos tristes, una razón para creer en lo correcto y en el heroísmo como algo real. Tener este cómic en mis manos me hizo recordar mi cita favorita, escrita por G.K. Chesterton hace más de 100 años. Los cuentos de fantasía no les dicen a los niños que los dragones existen. Los niños ya saben que los dragones existen. Los cuentos de fantasía les dicen a los niños que los dragones pueden ser derrotados. En muchos aspectos, este cómic había sido ese cuento de fantasía para mí. Me había enseñado que los problemas podían enfrentarse, que la valentía y la bondad tenían un lugar en el mundo y que incluso en los momentos más oscuros podía salir adelante, porque un dragón, por más grande que éste fuera, podía ser derrotado. Hoy entiendo más que nunca la importancia de los momentos más pequeños y los objetos en apariencia insignificantes. Ese cómic, que para mi mamá solamente fue un detalle más, terminó moldeando mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Fue el origen de mi pasión por el arte, de mi carrera y lo que hago todos los días hoy, y de mi constante búsqueda de historias. De la misma forma, ese cómic en muchos sentidos me salvó. En mis momentos más difíciles, cuando parecía que todo estaba perdido, llegué a preguntarme si Peter podía enfrentarse a villanos y situaciones imposibles y encontraba la manera de salir adelante, yo también podía hacerlo. The Amazing Spider-Man 217 no solo es un objeto de colección para mí, aunque no tenga valor coleccionable. Para mí es un recordatorio de que las cosas más pequeñas pueden tener el más grande de los impactos. Y sé que cada vez que lo vea, ese niño de 6 años viviendo en un pequeño pueblo de Sonora que se enamoró de un mundo de fantasía y de superhéroes, sonreirá como lo hago yo hoy.